Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Lo prometido es deuda y este es el último video del año donde voy a cerrar el ciclo que habíamos empezado allá por mayo, junio, por ahí, con el tema de democracia. Y como le dije los otros días cuando hablamos de ciudadanía, iba a cerrar esta sección de democracia con, o mejor dicho, hablando de transición democrática, ¿no? Principalmente y obviamente hablando de la transición argentina. Esta transición argentina que muchas veces escuchamos hablar, o muchos hablan diciendo la última transición, como diciendo, bueno, los periodos anteriores que tuvimos de democracia. La verdad que la tradición democrática argentina, desde mi punto de vista, no es tal, ¿no? ¿Tuvimos periodo democrático? Sí. ¿Quién no ha visto la República Radical? Y habremos hablado del periodo de Irigoyen, hablar de Irigoyen, desde 1916 a 1930, como un periodo democrático, que de hecho lo fue, pero no fue una democracia plena. Las mujeres no participaban, las mujeres no votaban, por ejemplo. Después tuvimos el periodo de Perón, de 1946 a 1955, pero donde hubo algunas proscripciones. La primera etapa tampoco votaba la mujer, y cuando pudo empezar a votar la mujer, ya a partir de la reforma constitucional, ¿no? En el 49, y a partir, bueno, de la ley 47 y después del 49, la mujer empezó a votar, pero hubo ciertas circunstancias durante el segundo gobierno de Perón que no podemos hablar tampoco de una democracia plena. Después, los periodos de Frondizi y de Ilia, perdón, tampoco son democracia plena. Autores como Cavarossi la han denominado semidemocracia, porque precisamente el peronismo estaba proscrito, ya lo hemos dicho en algún que otro video. Después la experiencia peronista de los años 70, con la violencia política, la lucha armada, etcétera, etcétera, nos lleva a replantearnos si verdaderamente la historia argentina, los argentinos, hemos tenido una tradición democrática. Que sí, hubo muchos hombres, hubo muchas mujeres luchando por tener un régimen democrático, luchando por una democracia y una democracia plena en nuestro país, sí, cierto. Pero de ahí a que la historia argentina haya tenido una tradición democrática, no coincido demasiado. Sí puedo decir que desde 1983, desde el 10 de diciembre de 1983, o sea, de acá a 10 días, hasta la actualidad, ya hemos tenido 37 años, vamos a cumplir los 37 años ininterrumpidos de democracia. Con todos los vaivenes que hubo, la verdad, ¿no? Con todos los bajones, las subidas, pero sí ya tenemos hace 37 años un régimen estable, un régimen político institucional basado en el imperio del derecho, en el imperio de la Constitución y con reglas democráticas. Con lo cual ahora sí podemos decir que los argentinos, las argentinas, estamos aprendiendo a vivir en democracia. Más allá de algunas voces en contra, más allá de algunas críticas al régimen democrático, más que al régimen democrático, las críticas son a los gobiernos, ¿no? Y a las políticas que van llevando adelante los gobiernos. Bueno, no me quise extender tanto con esta introducción. Sí, lo que quiero comentarles, que acá voy a hablar un poquito de lo que es la transición democrática y cómo se llevó a cabo nuestra transición. Para eso, como siempre, he preparado un PowerPoint y a su vez, no solamente el Power, sino también un texto, lo subo al campus de la materia en el ciclo básico, ¿no? Al campus del ciclo básico de la materia Sociedad y Estado, Cátedra Alcaraz. Pero para todo aquel, toda aquella que quiera tener los Power que han visto en los distintos videos o algunos de los textos que he subido en el campus, yo abajo del video, en los comentarios, puse o voy a poner mi mail, ¿no? Mi dirección de mail, de correo electrónico, para que aquel que esté interesado en esos power, etcétera, me mande un correo y yo sin ningún tipo de inconveniente les enviaré las presentaciones y les enviaré los textos. En eso no tengo ningún inconveniente, sobre todo aquellos que no están cursando Sociedad y Estado, que están viendo estos videos y que no pueden tener acceso al campus y por lo tanto no pueden tener acceso o a las presentaciones o a los textos. En este caso,
el texto que subo es de mi autoría, ¿no? Pero no es un paper, como dice, de ciudadanía, sino que es producto de este libro, que lo publicó Eudeo hace un par de años atrás, en el 2018, que soy compilador, que hablamos de Rodrigazo y de Malvinas, y cómo el Rodrigazo y Malvinas han influido, ¿no?, en la historia contemporánea argentina. De Rodrigazo a Malvinas, dos acontecimientos que marcaron la Argentina contemporánea, ¿no? César Camaño, compilador. Y de este libro presento el artículo en donde yo, a partir de Malvinas, hablo sobre la transición democrática. Para que lo vean un poquito, vamos a compartir pantalla, ¿no? Y acá, este es el libro que les estoy mostrando ahora, que lo van a ver en el campus. Acá, bueno, no, prólogo no hay que pagarlo, pero bueno, no va. El capítulo 3, Malvinas y la necesidad de constituir un sistema político estable, ¿no? Donde voy desarrollando esa temática y a su vez fíjense que al final, bueno, de la bibliografía, al final viene una serie de fuentes, que es lo interesante que tiene este libro, cada capítulo al final tiene una fuente y al final todo hay un apéndice hablando un poco de Rodríguez y de Malvinas, en donde, bueno, demuestra, esto es lo que subí en el campus y lo que ustedes pueden leer mi artículo, no hay ningún problema. Dejamos de compartir esto y ahora sí, vamos a compartir el PowerPoint que preparé especialmente para este video y para subir en el campus, que está un poco basado en este libro, y a su vez agregué algunas cositas para hablar un poco de la transición que no está en este artículo. Como obviamente el Power no habla de todo lo que hablo en el artículo, ¿no? Sino se centra más que nada en el proceso transicional. No vamos a compartir ahora de nuevo pantalla, ahora sí vamos a compartir el PowerPoint y vamos a compartirlo desde el comienzo. Bueno, acá la presentación y el proceso transicional. Cuando nosotros hablamos de transición democrática, todo ese proceso transicional consta de tres grandes etapas, ¿no? Esto más o menos está consensuado. La etapa de la apertura política, la etapa de la democratización o el proceso o la transición democrática propiamente dicha, y por último la etapa de la consolidación democrática. En esta etapa de consolidación democrática hay algunas divergencias, hay algunos autores que sostienen que esta etapa de consolidación democrática no es tal, o sea, porque sería otra etapa ya, pero hay otros autores, en los cuales me incluyo, que la etapa de consolidación democrática es precisamente cuando ya definitivamente podemos decir la democracia se ha estabilizado para mantenerse en forma permanente durante un periodo prolongado de tiempo y que no corra el riesgo de caer, ¿no? De ser derrocada o de ser sacado el régimen constitucional y reemplazado, suplantado por un régimen autoritario o un régimen inconstitucional o no constitucional. Acá estoy mencionando dos sociólogos de gran trascendencia e importancia dentro de la ciencia política. Uno, Juan Carlos Portantiero, ¿no? El primer decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, a quien uno tuvo el placer de tener como profesor y de conocerlo, el cual afirma que la transición se inicia, o sea, la apertura política, se inicia con la descomposición del régimen autoritario, ¿no? O sea, ¿ya qué podemos hablar de descomposición del régimen autoritario? De eso vamos a hablar un poquito cuando mencionemos o nos centremos en el caso argentino, que es la base de esta exposición. Por su parte, el sociólogo, y también muy vinculado a la ciencia política, que murió a comienzo de siglo, no me acuerdo exactamente el año en que falleció, el español Lynch, sostiene que la apertura democrática comienza con un hecho traumático. Lynch va a ser muy utilizado para esta cuestión. Lynch, O'Donnell, Mitter, etcétera, son tipos, ¿no?, que tocaron el tema de la transición. Es más, la transitología fue un tema muy en boga en la ciencia política, en particular en las ciencias sociales en general, en los años 80, sobre todo en los años 90, a partir del proceso democratizador que se da en América Latina en los años 80, que comienza en Grecia, en Portugal en los años 70,
y que también se va a expandir con la caída del muro de Berlín y el final de la Guerra Fría. Lo que Huntington va a llamar la tercera ola de democratización. Precisamente con esta tercera ola de democratización, que abarca algunos países de Europa, a la Europa Oriental y América Latina, ahí va a estar muy en boga el tema de la transitología, ¿no? Y volviendo a lo que dice Lin, este hecho traumático es el que pone en jaque al régimen autoritario, produciéndose una ruptura al interior de ese régimen, de la coalición dominante, que provoca la crisis de legitimidad. A partir de ahí se erosiona, ¿no? O sea, se desgasta esa capacidad del régimen para limitar el pluralismo. ¿Qué significa esto? O sea, un régimen autoritario no es pluralista, busca una visión hegemónica, única, autoritaria. O sea, no acepta las disidencias, las voces en contra, a diferencia de lo que es una democracia. Que sí, la democracia, como ya vimos en los videos anteriores, tiene que tener esa facultad de tolerar y aceptar las disidencias. Es base del pluralismo y es base de la democracia de los modernos. Y es lo que tanto nos cuesta aceptar, ¿no? Fíjense lo que pasa en Argentina, ¿no? Como ya lo dije en otro video, River o Boca, ¿no? O tal, o A o B, y el enfrentamiento entre A y B, y no terminamos aceptando lo que dice B, y B no termina aceptando lo que dice A. Pero bueno, pero eso es democracia. Y precisamente un régimen totalitario, o autoritario mejor dicho, no lo acepta. En este proceso transicional, la democracia, bueno, ya dijimos lo del punto de apertura, ¿no? Lo que diríamos la apertura política, el hecho traumático, el inicio, ¿no? La descomposición del régimen. La democratización, que es la transición propiamente dicha, como dice acá, no es otra cosa que el proceso de transición propiamente dicho. ¿Cómo se va construyendo la democracia? Y ese proceso depende de la característica de la sucesión que se va a dar de este régimen autoritario. Y ahí vamos a tener dos tipos de transición, que puede ser una, la negociada, la pactada, y la otra, la no pactada, la por colapso, o como diría Huntington, la de reemplazo, ¿no? Depende de las características del régimen autoritario. La negociada, la pactada, sería que a partir de la fortaleza del régimen autoritario y más allá que vaya desgastándose esa posibilidad de limitar el pluralismo, empieza a negociar, para decir de una manera, con las distintas voces que constituyen la vida política de la sociedad, las distintas voces políticas y sociales, y a partir de eso va pactando, va negociando cómo gradualmente se puede este régimen autoritario ir yéndose y dejando su lugar a quién, a un régimen democrático constitucional. Y cómo en esa negociación se puede llegar a establecer a largo plazo un régimen constitucional democrático estable. En cambio, las transiciones por derrumbe, como puse yo, por colapso, por reemplazo o no pactadas, como diría O'Donnell, ¿qué es lo que pasa? Un hecho traumático, como diría Lin, pero fuerte, que hace que directamente el poder, el mucho, poco o más o menos poder que tenía el régimen autoritario, caiga completamente y no tenga ninguna posibilidad de negociación con las distintas fuerzas o voces, como dije antes, de la sociedad. Y que se vea obligado a entregar el mandato, ¿no? Eso sería el proceso transicional. Y generalmente, como diría O'Donnell, esa democracia no pactada tiene la posibilidad de que más rápidamente se pueda consolidar el régimen democrático, a partir de este hecho traumático fuerte que mina completamente la capacidad o el poder de acción y de reacción del régimen autoritario. Mientras que la última etapa del proceso transicional, que sería la consolidación democrática, hace referencia, como decía anteriormente, a la garantía de la estabilidad del régimen constitucional. O sea, la imposibilidad que el mismo, que el régimen constitucional, pueda ser nuevamente derrocado o reemplazado por un régimen de facto o inconstitucional. Y acá, ¿vieron que mencioné a Huntington? Bueno, hablo de Huntington. Planteó dos cuestiones centrales para determinar si una democracia está consolidada.
la resolución del tema de los derechos humanos y el restablecimiento de las relaciones civiles y militares. Estos dos hechos son centrales porque después vamos a verlo, o uno puede ver en la historia argentina, lo que sucede con Alfonsín, lo que sucede con Menem, lo que sucede respecto a los derechos humanos y a esas relaciones entre la civilidad, los actores civiles y los actores militares. Y lo que sería el final y el comienzo de la transición argentina. Siguiendo con Huntington, Huntington da su visión sobre los reemplazos, ¿no? Las transiciones por colapso, como diríamos, de un régimen autoritario por uno democrático, poniendo como uno de sus ejemplos el caso argentino, directamente. Le va a hablar de 6 reemplazos, ¿no? Portugal, Grecia, bueno, desde 1974 hasta 1990, y uno de esos 6 reemplazos es el de Argentina, ¿no? Y reconocen estos reemplazos la debilidad de los reformistas, en el caso argentino de Viola, no existiendo casi ninguna posibilidad real, concreta, de iniciar la reforma desde el propio régimen, quiero decir. O sea que acá también presten atención a esto que menciona Huntington con respecto a Viola, ¿no? Que si bien Viola, ¿no?, es un régimen que trata de llevar a cabo una transición pactada, es tal su debilidad que no permite imponer sus condiciones. Por eso va a terminar la Argentina con una transición no pactada o por colapso. En el caso latinoamericano, y lo que decía antes de la transitología, la reflexión sobre los procesos de democratización comienza a definir los 70, los 80, principalmente los 80, todos los 80, hasta comienzo de los 90, pero los 80 fue típico esta discusión, y vamos a ver los tomos de O'Donnell, de Snitter, sobre transiciones de un gobierno autoritario, José Nun, y Juan Carlos Portantiero, ensayo sobre la transición democrática, y la obra de Lin y Stepan, otro tipo que trabajó mucho con Lin, ¿no?, sobre los problemas de la transición y la consolidación democrática. Los trabajos de O'Donnell, de Portantiero y de Lin y Stepan son clásicos a la hora de abordar la transición, por lo menos en esos años, la transitología. Ya en este siglo, a partir de ir buscando consenso, y cuando más o menos ya pasó el fenómeno del estudio de la transitología en sí, bueno, hay que llegar a algunos acuerdos, ¿no? O sea, como en todo lado hay que buscar los acuerdos para ver cuándo se produce la transición o no. Y ahora sí, ya a partir de esta pequeña presentación que uno hizo, vamos con la transición de nuestro país, la transición argentina. ¿Y desde cuándo comienza la transición o cómo podemos encasillar estas 3 etapas? Perdón. En este texto, yo lo que, si bien menciono a Massey y hablo mucho con Massey, llego a un acuerdo, podríamos decir, con Massey, en cuanto a acuerdo que, o sea, Massey trata de buscar un consenso. De hecho, hay un consenso generalizado, pero esto no significa que estemos todos de acuerdo, ¿no?, en cuanto al final del proceso. Entendemos, ahí coincido con Massey, que la consolidación de la democracia se va a dar, o el final del proceso transicional, se va a dar con el último levantamiento cara pintada, el Senedín, en los comienzos del gobierno de Menem. Con lo cual, hacia 1991 podríamos hablar de una consolidación democrática. Y fíjense que ya estamos hablando de 37 años de democracia, ¿no? O sea, con lo cual, esa etapa transicional en algún momento tuvo que tener un quiebre, un fin. Hay algunos autores hasta indican que el final de la transición se produjo en el 2001, a partir de la crisis de diciembre de 2001, constitucionalmente, más allá de los 5 presidentes que tuvimos en 10 días, pudimos salir adelante. Otros sostienen que la consolidación se consigue cuando un gobierno de color no peronista logra terminar su mandato, o sea, el año pasado, ¿no? O sea, hay distintas especulaciones donde lleva un proceso transicional de más de 30 años, y cuando
vamos a decir, una transición por colapso como la nuestra, el proceso transicional yo no lo considero, al menos yo, tan extenso. Sí concuerdo con Massey de que se termina consolidando, y pensando en esto que Huntington ponía sobre las relaciones civiles y militares, sobre la cuestión de los derechos humanos, y además de los juicios a las juntas de Alfonsín, lo que sería la ley de obediencia a vida, punto final, lo que sería la ley de amnistía de Menem, las tres leyes después levantadas, ¿no? Derogadas, ¿no? Por De la Rueda, después por Kirchner, diría que en el 91 podríamos hablar del final del proceso transicional. Ahora bien, en cuanto a la apertura política al inicio de la transición democrática, ahí también hay disidencia, ahí yo ya no coincido tanto con Massey. El periodo transicional de democratización queda a las claras que es todo el gobierno de Alfonsín, ¿no? Con los primeros años de Menem, pero precisamente el gobierno de Alfonsín es fundamental en esa etapa transicional, ¿no? Con todos los vaivenes, como dije, ¿no? Su posición firme, su lucha por los derechos humanos, su enjuiciamiento a las juntas militares, después el retroceso con la ley de punto final, no tanto con la ley de obediencia de vida, porque ya Alfonsín en su campaña hablaba de los distintos grados de responsabilidad de los militares, o de los que estaban en el gobierno militar. Entonces la ley de obediencia de vida, que no se iba a llamar de esta manera, no la veo tanto como una imposición de lo que fue la famosa Semana Santa de 1987, pero sí la ley del punto final. Y el previo a la ley del punto final, que era el llamamiento, no me acuerdo ahora el nombre, a los fiscales para que vayan, la recomendación para que vayan parando el tema de los juicios por lesa humanidad. Volviendo al caso de la apertura política de la transición, Massey, que toma mucho a Linz como base, ¿no? Como puse acá, recuperando a Linz, va a indicar que en Argentina ese momento traumático, se va a dar con la derrota de Malvinas. Massey va a tomar el caso de Malvinas como el inicio de la transición democrática. Y la mayoría de los cientistas sociales terminan acordando que Malvinas es la apertura del proceso transicional. Pero algunos pocos autores, algunos pocos cientistas, y entre esos pocos me termino incluyendo yo, y es lo que acá trato de presentar, entendemos que Malvinas no es el inicio de la transición en nuestro país. Sí, Malvinas lo que significa es un cambio rotundo, un cambio radical, ¿no? O sea, de raíz, en cuanto al proceso transicional. Entiendo que la transición en Argentina se iba a tirar para hacer una transición pactada, negociada, gradual, de un proceso lento, podríamos decir, que finalmente, a partir de lo que sucede con la guerra de Malvinas, lo que sucede entre abril y junio del 82, lleva a que ese proceso gradual, pactado, negociado, termine haciendo un giro de 180 grados y termine siendo una transición no pactada por colapso ante la derrota que significó Malvinas. Ante ese hecho traumático fuerte que fue Malvinas, lo que hace no es iniciar la transición democrática, sino cambiar radicalmente el proceso transicional. ¿Y por qué voy sosteniendo esto? Bueno, acá ya dijimos algo, ¿no? Lo dijimos antes, las transiciones pactadas, características de las transiciones pactadas, como el caso de Brasil, Uruguay, Chile. Vamos a ser sinceros, Malvinas influye obviamente en el proceso transicional argentino, pero influye en el proceso transicional de toda América Latina. Porque a partir de la democratización de nuestro país se fueron produciendo las democratizaciones
en los demás países de la región. Y esos procesos democratizadores sí fueron negociables. Fíjense que el último país que se democratizó fue Chile, en 1990, y la constitución pinochetista, como quien dice, fue totalmente rechazada por el pueblo chileno los otros días, en el plebiscito, ¿no? Donde va a haber una reforma constitucional, y ahora sí podríamos hablar, fíjense, en el proceso pactado, como de 1990 a 2020, más de 30 años, como para lograr una estabilidad constitucional y una verdadera democracia. Uruguay, por otra parte, lo consiguió más rápido, o sea, esa estabilidad. Brasil, estamos ahí con lo que pasó con Dilma, con Bolsonaro, etcétera, estamos ahí. En Argentina, más allá de los vaivenes que tuvimos, vuelvo a decir, la democracia por colapso permitió que el sistema democrático, y vuelvo a reiterar, con todos sus pros y sus contras, se mantenga estable, consolidado, y vamos de cero, esa democracia por 100 años que planteaban los radicales, que planteaba Alfonsín como latiguillo en la campaña de 1983, a comienzos de 1983, después fíjense en cuando asume Néstor Kirchner, y el kirchnerismo ya no va a hablar de democracia por 100 años, sino democracia para siempre, ¿no? Y eso, fíjense, democracia por 100 años, ¿qué significa? Tratemos de consolidar un régimen. Democracia para siempre, ¿qué significa? Régimen consolidado, ¿no? Esa es una diferencia muy fuerte, a pesar de que uno diga, están diciendo lo mismo, pero no están diciendo lo mismo. O sea, la democracia por 100 años era la necesidad de consolidar un régimen, proceso transicional, democratización. La democracia para siempre, ya en este siglo, ¿qué significa? Tenemos el régimen consolidado, mantengámoslo, que es otra cuestión, ¿no? Y acá la transición en Argentina, ¿cuándo se puede dar por terminada una transición o consolidada? Bueno, acá estamos poniendo algunas de las cosas que ya estuve diciendo, vamos a saltar, y bueno, estoy poniendo algo de acá sobre la presidencia de Raúl Alfonsín. Se inició con el desafío de restaurar la democracia y llevar adelante profundas reformas, ¿no? Lo que dijimos de Huntington, tengan en cuenta esto, lo que pasó con Alfonsín y lo que pasa a nivel latinoamericano a partir de la crisis de la deuda externa del 82 es el fracaso económico. Y ese fracaso económico lleva a la solución neoliberal, ¿no? El problema militar, o sea, estas relaciones cívico-militares y cómo actuar frente a los militares, cómo jugar sus hechos aberrantes, lo de los derechos humanos, etcétera, etcétera, ¿no? Ninguna de las dos cuestiones se pudo resolver definitivamente durante su presidencia, ¿no? Va a ser con Menem donde va a tratar de resolverse. No muy democráticamente en el tema económico, en el sentido de que democracia plena, democracia social, económica, sí hubo una estabilización, no lo podemos negar, atada con alambre, podríamos decir, con el 1 a 1, la famosa convertibilidad, con el final de la inflación, pero hubo una cierta estabilidad que benefició a ciertos grupos en perjuicio de la mayoría de la población, ¿cierto? Y en el tema de la relación cívico-militares fue precisamente con el fracaso o la derrota del levantamiento de Senerdín, pero bueno, pero ya teníamos la ley de punto final, la ley de obediencia de vida y lo que sería la ley de amnistía, ¿no? Pero ahí podemos decir que con Menem se termina de consolidar, aunque la resolución por los derechos humanos, considero se va a dar en este siglo ya con el gobierno de Kirchner, por lo menos va a terminar la obra iniciada con Alfonsín, y tratar de volver a tener un Estado presente y algunas cuestiones relacionadas con lo económico, por lo menos durante la primera etapa, durante el gobierno de Néstor y los primeros años del gobierno de Cristina. Después ya no, volvimos a fracasar. Pero fíjense, un gobierno radical, después un gobierno de base peronista, como fue el kirchnerismo, alfonsinismo, kirchnerismo, son dos etapas importantes dentro del proceso democratizador de nuestro país. Alfonsín la transición y con
Kirchner ya, con el kirchnerismo ya, una democracia consolidada. Vuelvo a reiterar más allá de sus pros y sus contras. Siguiendo con esto, bueno, hablar de la transición democrática en nuestro país sigue generando controversia, como dije antes, por el tema de Malvinas, ¿no? Y acá, bueno, esta cuestión ya la estuvimos hablando ahora, me voy adelantando, o sea, porque bueno, más o menos no me gusta seguir mucho los power, pero bueno. Y acá estoy diciendo lo que dije de Malvinas y pongo con la tibia apertura propuesta por el general Viola. En esto sí coincido con Macei, coincido con Huntington, etc. La apertura de Viola, cuando Viola reemplaza a Videla y es presidente de la Argentina, ¿fue tibia? ¿Fue débil? Sí, pero fue apertura. Ahí se inicia el proceso de apertura. ¿Por qué? Y acá yo voy contando a partir de un trabajo de Paula Canelo, fíjense, de 2005, en donde ella nos cuenta que a comienzos del régimen militar, en el 76, 76, 77, las Fuerzas Armadas, las tres fuerzas, empiezan a proponer, vale la redundancia, propuestas para ver cómo reorganizar. Fíjense que se llama proceso de reorganización nacional. Cómo reorganizar el país y cómo llevar adelante en un futuro más cercano, más lejano, dependía del proyecto, poder estabilizar y establecer un régimen constitucional. No sé si muy democrático, pero un régimen constitucional. Ahí tenemos, Canelo habla de, disculpa de nuevo, Canelo habla de tres propuestas, donde va a señalar dos, fíjense, Videla, Galtieri, Macera, etcétera, en donde van a pregonar una convergencia cívico-militar y una transición muy gradual y lenta, en donde el primer gobierno transicional, podríamos decir, no autoritario, iba a ser un gobierno con una fuerza política surgida de los propios militares, lo que sería el Movimiento de Opinión Nacional, el MON. Pero iba a haber otra fracción que no va a tener tanta fortaleza, precisamente donde va a estar Viola, la fracción politicista, en donde va a considerar que los partidos políticos y los sindicatos son interlocutores válidos. Y hay que mirar esa posición pluralista. Y esto, acá yo menciono a Ricardo Joffre, ¿no? Cuando asume Viola, o antes de asumir Viola, mejor dicho, va a proponer una idea de que sea en el 83, 84, el paso del mando a un gobierno civil. Fíjense, por acá pongo el 1 de mayo de 1983. ¿Qué fecha? 1 de mayo. No por el Día del Trabajador, precisamente. 1 de mayo porque recuerden que en 1853 se sancionó la Constitución. 1 de mayo de 1983 sería justo a los 150 años de sancionada la Constitución, no, 150, perdón, 130 años de sancionada, hice mala cuenta, soy politólogo, no matemático, 130 años de sancionada la Constitución Nacional, simbólicamente el 1 de mayo, el gobierno militar le entregaría a un civil la banda presidencial. Lamentablemente esto no se da. Viola ante las presiones cuando asume, dice que no es posible esto, que el próximo gobierno, ahí ya tirándose un poco a la idea del MON, el próximo gobierno va a ser, que lo suceda él, va a ser de carácter militar o encabezado por un militar, y recién al próximo gobierno, o sea, ya en el 84 sería un presidente otro militar, y después del 84, en el 90, supónganse, en los 6 años, ya sería un gobierno civil. Esto se da precisamente por la debilidad, como dice Huntington, que tenía el sector de Viola, y los sectores más duros lo van a derrocar, o sea, Viola va a tener una enfermedad de golpe, y en su lugar va a sucederlo Galtieri. Y con Galtieri, como todos sabemos, viene la guerra de Malvinas. Viene la guerra de Malvinas. Sucede la guerra de Malvinas. Pero la apertura que nos propone Viola
es la que yo considero como el inicio de nuestro proceso transicional. Fíjense que en julio del 81, a instancia del presidente radical, después va a morir Balbín y a sucederlo Contín, y luego Alfonsín, ya cuando va a ser el candidato presidencial de la UCR, Balbín, en unión con los líderes del Partido Justicialista, del MID, el Partido de Integración y Desarrollo, del Partido Intransigente de Oscar Allende, el MID es el partido de Frondizi y Frigerio, y la Democracia Cristiana, se van a reunir y van a formar la multipartidaria. La multipartidaria va a tener como origen, podríamos decir, o como antecedente, la famosa Hora del Pueblo, o Hora de los Pueblos, que se va a dar en el 71, que llevó al famoso encuentro entre Perón y Balbín en el 72, en Gaspar Campos, y lo que permitió a Lanús hacer el gran acuerdo nacional para después el retorno del peronismo al poder en el 73. ¿No? Como dice acá, para alcanzar una solución democrática. La multipartidaria va a hacer una convocatoria al país, fíjense, el 28 de agosto del 81, y más allá de esa debilidad de Viola, ¿no? Además de exigir una mejora, un programa económico superador de lo que había sido ya el programa Martínez de Oz y lo que era el programa de Sigot en esa época, ¿no? Mientras se va constituyendo este agrupamiento entre las principales fuerzas políticas opositoras, el gobierno vuelve a convocar INDEC y vuelve a surgir la idea del MON. O sea, fíjense que si bien las urnas estarán bien guardadas, como dijo Galtieri, que después Galtieri va a tratar de decir que estaban guardadas, pero que iban a salir a la luz, sobre todo cuando Alfonsín desde el exterior le dice, díganle a Galtieri que la vaya desempolvando porque la vamos a llenar de votos, los argentinos, estaba la idea de ver qué pasaba con la sucesión, ¿no? Acá voy poniendo algo de la tímida apertura también de Oscar Landi, otro sociólogo argentino, y acá volvemos a Marseille y volvemos a ese contrapunto ficticio, ¿no? Que tengo yo, el contrapunto que yo tengo con Marseille, que Marseille, fíjense en la clave, para algunos autores la transición empieza con la apertura de Viola, incluso, bueno, los finales del gobierno de Videla, porque esa planteo o propuesta, como nos dice Canelo, son durante el gobierno de Videla, afirma que la mía fracasa y que la democracia argentina es hija de la guerra de Malvinas. En parte tiene razón, en parte no. ¿Por qué digo que en parte tiene razón y en parte no? Precisamente por lo que pongo acá, nos permitimos disentir con Marseille, ya que consideramos que el resquebrajamiento del interior de las Fuerzas Armadas y sus apoyos proviene desde antes del conflicto bélico. Ya había una ruptura en las Fuerzas Armadas y ya había un quiebre de los apoyos económicos, políticos, civiles hacia el régimen militar. Y encima de los apoyos externos al régimen militar. Lo que hace Malvinas es acelerar el proceso transicional, ¿no? En vez de ser algo gradual, algo rápido, y cambiar el tipo de transición. Como vuelvo a decir, cambiar el tipo de transición, una transición pactada, negociada, controlada, pausada, gradual, a una transición acelerada, ¿no? Y pongo algunos ejemplos. Pensemos algo, la guerra de Malvinas, el 2 de abril, la infantería de Marina, perdón, sí, la infantería Marina, ingresa a las Islas Malvinas. El 30 de marzo, 3 días antes, se produce la famosa manifestación de la CGT en Plaza de Mayo y todos esos disturbios de enfrentamiento que hubo. Y antes de eso hubo movilizaciones de la CGT, marchar pidiendo por paz, pan y trabajo, hubo manifestaciones de la multipartidaria, ya había actos políticos, ya esa apertura tímida de Viola no pudo dar marcha atrás, ya se había iniciado el proceso. Muy tímidamente es cierto, muy vagamente es cierto, pero ya la apertura política se había dado. Que la transición argentina, que la democracia argentina es fruto principalmente de la guerra de Malvinas y de la derrota sufrida por los militares o por el país, sí. Pero que el proceso transicional comenzó con Malvinas, entiendo que no. Entiendo que comenzó con la apertura de Viola.
Son puntos de vista, sí, obviamente, es todo discutible, nadie tiene la verdad absoluta. En ciencias sociales no existe la verdad absoluta, ¿no? En síntesis, como para ir concluyendo, podemos sostener, como lo hace Macé, que la democracia iniciada en el 83 es fruto de la caída de Malvinas, y no del diálogo establecido por Viola, cierto. Pero al contrario, Macé, sostenemos que el inicio de la apertura política como primera fase del proceso viene antes de la guerra, lo que decíamos antes. Si antes de la guerra, la crisis, bueno, entonces más o menos lo que estamos diciendo. Malvinas es un acontecimiento que resignifica el sentido de la transición y modifica drásticamente el carácter de la misma. De ser una transición que tibiamente comienza a plantearse como pactada, se transforma en una transición por colapso, en la cual aceleradamente deben establecerse las pautas para alcanzar la salida electoral y la instalación definitiva de un régimen democrático. Esto para mí es central, esto que pongo acá abajo. Y es la discusión que lleva a decir, bueno, lo que la mayoría opina es que es Malvinas, lo que una minoría opinamos que comienza con Viola, que como dije anteriormente es todo discutible. Por lo tanto, Malvinas significa el final de la dictadura militar y el inicio del camino democrático que ya lleva 37 años. Camino iniciado parcialmente antes del conflicto bélico, pero que su desenlace trágico lleva a su aceleración y al aprendizaje forzado y abrupto de toda la clase política en particular y de toda la sociedad en general, de una materia pendiente en la historia argentina. Alcanzar un sistema político estable basado en el imperio de la ley y en los preceptos democráticos. Fíjense lo que dije antes, la famosa tradición democrática argentina que para mí no está ahí. ¿No? Por eso puse materia pendiente en la historia argentina. Y más allá de lo que sostuvimos o lo que sostengo en relación al momento en que se inicia la apertura política, es la trascendencia que tiene Malvinas. Esto es cierto. Y acá lo trato de mostrar, por eso se llama el Rodrigazo, y el Rodrigazo hace referencia al cambio, a los inicios del cambio del modelo económico, de la implantación de un nuevo modelo de acumulación y de una nueva estructuración social en el país, y Malvinas, que es fundamental para el establecimiento de un régimen político constitucional estable y perdurable en el tiempo. Y no solamente para nuestro país, sino para la región, para Latinoamérica. ¿No? Bueno, y acá menciono algo de la UCR y de lo que significó Alfonsín, ¿no? en este proceso transicional. Dejamos de compartir esto y ya finalizando, bueno, les agradezco a todos la atención, les agradezco la compañía de esta serie de videos que llegué adelante, estos 6, 7 videos sobre democracia, más los videos que hice para los estudiantes de las comisiones en la que estoy adelante en la cátedra de Alcaraz. Y bueno, me estoy despidiendo de ustedes. Por último, vamos a hacer un poco de publicidad. He sacado hace muy poquito, acá en noviembre, este libro, porque tengo que decirlo, lo digo, Ediciones de autor, ¿no? Y que no tiene nada que ver con las ciencias sociales. Es un libro de poesía que escribí precisamente en esta etapa transicional, del 87 al 95, y después, obviamente, poesía que escribí alguna que otra aislada hasta este año, y mientras lo estuve haciendo, hay poesías escrito en épocas de cuarentena, de pandemia, y al final una serie de cartas que la había empezado a escribir en la época de la transición. Tenía la idea de escribir 12 cartas, había escrito 3, y las otras 9 las concluía ahora, 30 años después. Nada más publicitarme, porque tengo algo que decir, lo digo, ¿no? Bueno, gente, gracias por todo, y seguramente el año que viene nos volveremos a ver. Algún que otro video seguiré haciendo más allá, y ojalá que podamos volver a la presencialidad, lo tan necesario de la educación presencial, pero que debemos recordar que esta virtualidad no vino para irse, vino para quedarse y complementar la educación presencial. Así que seguramente el año que viene algunos videitos más estaré subiendo por este canal. Que tengan un muy buen fin de año, de este año olvidable, ¿no? Y que arranquemos el 2021 con todo. Y ojalá que la vacuna venga rápido y que podamos volver
a la normalidad. Nos estamos viendo, gente. Sigámonos cuidándonos. Chao.